Buenos días, estamos analizando la semana política en Crónica Digital, como siempre con nuestros invitados, Florencia Lagos, comunicadora, Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y bueno, yo creo que un tema indudable que hay que tocar, ¿no? Y que ha rondado toda la semana y que ha sido el tema de discusión de una parte del mundo político, y por cierto también en las casas donde se habla de lo que está ocurriendo en Chile a nivel social, que eso se está haciendo de manera más común hoy, es es lo que el Tribunal Constitucional en definitiva, ¿no es cierto?, determina, y que deja sin piso eh, la propuesta de Sebastián Piñera, y por tanto, ¿no es cierto?, genera una vez más, ¿no es cierto?, una crisis política al interior del gobierno, monumental, mayor, lo que implica también, ¿no es cierto?, ciertas respuestas por parte del mundo político, por parte de la institucionalidad, y así es como hay que entender también, ¿no es cierto?, esta visita que hace la presidenta del Senado, Yana Proboste, y este intento, ¿no es cierto?, de diálogo, que yo no sé si va a ser fructífero o no, con una persona que en realidad frente al tema de los diálogos, no parece muy pertinente con eso. No es una persona que escuche mucho, no es una persona que tenga ciertas habilidades sociales como para poder entender al otro. Si hay algo que Sebastián Piñera no tiene, empatía. Y eso creo que la ciudadanía y que el pueblo de Chile lo ha tenido perfectamente claro. Tengo la impresión que otro tema también muy importante es esta presentación ante la Corte Penal Internacional, por parte, ¿no es cierto?, de la Comisión de Derechos Humanos, y apoyada por organizaciones internacionales, entre eso, ¿no es cierto?, el abogado Garzón. Creo que esos dos temas son sumamente importantes y que van marcando, ¿no es cierto?, la agenda política. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, abramos la conversación con esto. Para Andrés y Florencia. Parte Florencia, tú, adelante. no, parte tú primero, que te tienes que ir antes. Bueno, mira, yo creo, Florencia, Omar, que estamos viviendo una situación, de mi punto de vista, bastante compleja y crítica. O sea, si alguien duda en este país de que existe una crisis social, política, sanitaria, económica, creo que vive en otro país o tiene una esquizofrenia, lo vuelvo a reiterar. Y no es que el problema sea reconocer o no reconocer algo, sino que lo que uno percibe es que esta realidad, la dimensión y la profundidad que tiene, no alcanza a ser dimensionada ni por la élite transversal, me refiero a la élite política en general, yo no iría solo a la élite de derecha, sino que en general. Obviamente la élite económica la niega, ¿no? Pero basta que salga una encuesta súper trucha, que además omitió por primera vez después de décadas la pregunta que le hacía a esa encuesta a la CEP, la hacía ser muy importante. La omitió la intención de voto. Y lo que hizo fue un juego súper perverso, muy espurio, de cruzar una pregunta sobre adhesión ciudadana o más bien simpatía o rechazo sobre algunas personas, y eso produce una distorsión tremenda, porque en una persona puede haber sectores de derecha o de izquierda o que votan o no votan, pero en su consideración está el punto de referencia que la CEP toma, y a partir de eso tratan de construir una realidad, ¿no? Y a partir de eso Heraldo Muñoz, y a partir de eso otras candidaturas presidenciales salen diciendo que las de derecha no tienen opción. En fin, mira, creo que de verdad, Omar y Florencia, estamos viendo una situación que parte de la crisis es esta negación de realidad por parte de la élite política, de los grandes medios, líderes y lideresas de distintos sectores. Porque lo que está ocurriendo en Chile, en verdad, para mi gusto, es una situación, insisto, muy dramática desde el punto de vista social, muy incierta desde el punto de vista económico,
Y del punto de vista político, con un nuevo intento de un cierto acuerdo, que Jasna Proboste lo ha negado, el presidente de la Cámara de Diputados lo ha negado, pero sectores de la misma oposición, de la misma democracia cristiana y de la misma derecha sí dicen que hay que hacer un acuerdo, en fin, cuestión que es bastante rechazada por la ciudadanía. Entonces creo que la dimensión de los acontecimientos de este país es muy compleja. Me parece que en los próximos días va a haber que estar muy atento a lo que ocurre en Chile. Creo que el tercer 10% es el gran salvataje de nuevo, por tercera vez, para millones de personas. No lo es ninguna de las medidas que ha tomado el gobierno y el Estado respecto de la situación socioeconómica que viven millones de personas. No lo es el 10% por tercera vez. Y eso es una cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta. Produce un impacto inmediato en la ciudadanía, produce un efecto inmediato en la ciudadanía, y es imposible no considerarlo. Es imposible. Yo creo que quienes niegan el efecto que tiene el tercer 10% de la población, con todo respeto lo digo, no sé de qué viven. No sé de qué viven. Porque son millones de personas las que están apelando al tercer 10%. Millones. En una situación donde la pobreza sube, en una situación donde la falta de trabajo sube, en fin, o sea, yo siento que cuando uno escucha los noticieros de la mañana y dicen, bueno, estamos saliendo, dicen, con una cara de sonrisa además fantástica, estamos saliendo porque las vacunas, porque no sé en qué país viven, con sinceridad, no sé, porque ese no es Chile. Yo lamento incluso que gente vinculada al sector salud, como algunas médicas y médicos, que se prestan para comentarios en televisiones y canales abiertos, con esta dimensión de la situación, yo de verdad creo que no ayudan en nada a transparentar, ojo, porque este no es un problema político, es un problema de reconocimiento de la realidad o de no reconocimiento de la realidad. Es una cuestión mucho más previa. Es como si uno dijera, no, en Colombia no hay represión, hay delincuencia, como dijo un cantante Maluma, no sé cuánto. Mismo, sí. Hay delincuencia que sale a la calle, o sea, de eso estamos hablando, ¿no? Y van no sé cuántos muertos ya, productos de esa represión. Y Duque con Uribe ya ordenaron la salida de los militares a la calle. Entonces, creo que estamos, Omar y Florencia, en una situación bien compleja. Siento que es un momento muy crítico, de mucho sufrimiento social, y creo que no calza con lo que está ocurriendo con la élite. Mira, si algo, más que rescatar, si algo la SEP tuvo que asumir, cuestión que todos los estudios en Chile, todos, no es solo la SEP, hace poco la CUT dio a conocer también un estudio hecho por Mori, que encabeza una investigadora de estadística bastante conocida en este país, Marta Lagos, y te dice lo mismo. O sea, las tres instituciones más desprestigiadas y que generan mayor rechazo en la población: el gobierno, el parlamento y los partidos políticos. Entonces, a algunos, especialmente a la gente izquierda, puede que no nos guste, pero es la realidad. O sea, la gente no tiene ninguna afección hacia el Parlamento, no lo ve como una institución coayudante de la democracia, de la acción social. El gobierno pasa lo mismo, y con los partidos políticos pasa lo mismo. Algunos nos salvaremos más que otros, pero pasa lo mismo. Entonces, es una situación de crisis. No reconocer esa dimensión, para mi gusto, es seguir operando con los mismos códigos de todos los días, de todos los meses, de todas las semanas, y que te llevan a una situación bien complicada, porque al final, entre la desafección ciudadana y entre el descontento, se produce un letargo que muy bien
usa y abusa la oligarquía para mantener el control social de la población, ¿no? Porque finalmente ellos operan con esa lógica, ellos no operan con la lógica de que la ciudadanía tiene que estar económicamente en un estado de bienestar. O sea, si no, piensa tú, esos gerentes que dijeron que los obreros lo único que hacían era flojear, por eso no querían ir a trabajar. Uno dice, esa gente es tonta, no, no es tonta, administran grandes negocios. Lo que pasa es que ellos creen que el obrero es así, ya lo tipificaron. Para ellos el obrero no es una persona que tiene que vivir en un estado de bienestar social, familiar, económico, no, es un flojo. Al punto que lo dicen públicamente. O este ministro que dice que necesitamos traer profesoras o profesores del extranjero, porque, de nuevo, el mismo concepto, porque los profesores de Chile parece que se acostumbraron a estar en las casas, como si en las casas las profesoras y profesores estuvieran flojeando. No es para la risa, es muy dramático lo que pasa en este país, porque creo que son los estándares y los códigos reales, no son ficticios. Frente a eso, yo diría, como observador de observador de la realidad, yo trataría de seguir ocultando, porque creo que, insisto en este punto, y ahí cierro, la situación que vive Chile es extraordinariamente compleja de mi punto de vista. Florencia. Y en ese sentido, yo creo que voy a agregar un elemento al análisis que hace de la Convención Nacional Juan Andrés, que tiene que ver con que yo creo que no es casual que en distintos gobiernos de derecha se esté avanzando de ultraderecha, Colombia, Chile, Brasil se está avanzando con reformas económicas. Por ejemplo, Piñera quería salvar a la AFP con el proyecto que iba a presentar, ahora que dice que va a presentar su proyecto tributario, vamos a ver qué es lo que va a intentar hacer, porque en el fondo hay un bien mayor que cuidar, que es Estados Unidos, en una economía que está en debacle y que necesita levantarse con mucha fuerza ante esta economía emergente que es China y sus aliados como Rusia, los países del BRICS, Turquía, Irán, la India. Entonces creo que viene como apretar aún más este capitalismo salvaje en toda la región para poder salvar la economía norteamericana. No es casual tampoco que Estados Unidos esté tratando de inyectar recursos a su clase trabajadora porque necesita impulsar la economía, no porque sea progresista ni sea una persona que se transformó en alguien de izquierda, no, sino que en el fondo, en este contexto, él necesita hacer crecer la economía estadounidense frente a un gran poder que se ha levantado, que es China, que incluso en pandemia se ha mantenido y ha crecido a diferencia de Estados Unidos. Entonces creo que finalmente, ¿de dónde sacan los recursos Estados Unidos para hacer todas esas cosas? A través de la venta de armas, necesita desestabilizar y mantener los conflictos en la región, llámese Colombia con la frontera con Venezuela, desestabilizar el Medio Oriente, atacar Siria, comenzar con lo que siempre han hecho para poder salvarse frente a estas grandes crisis históricas. Entonces creo que en ese sentido, obviamente esto va a repercutir también en Chile, y lo estamos viendo, y viene de mucho antes de la pandemia, porque ese es otro punto también importante a destacar, porque ahora todo el mundo le echa la culpa a la pandemia de todo, y no es así. La crisis económica global venía mucho antes de la pandemia. En 2019, el último premio Nobel de Economía advirtió que íbamos a tener en 2020 una crisis como la del 2008, y que hizo la pandemia agudizar y acrecentar y acelerar este proceso. Pero ya esas medidas económicas, o sea, por algo se produce el estallido, porque también había respuestas a medidas económicas que iba a implementar Piñera ya, porque ya Estados Unidos estaba mal económicamente frente a esta gran potencia que surge, que es China. Y creo en ese sentido que, yendo de nuevo al caso local que es Chile, yo considero que si es por mínimos comunes, como decía la senadora Yasna Proboste, o sea, ellos hablan de un diálogo como si estuviéramos en igualdad de condiciones. Y nosotros no estamos en igualdad de condiciones, porque mientras ellos dialogan a puertas cerradas, porque en la moneda estaban a puertas cerradas, en la calle, a los dirigentes de los trabajadores y al pueblo le pegan, le quitan los ojos, lo asesinan, lo violan, lo torturan, lo encarcelan. Entonces, no hay igualdad de condiciones para dialogar. El primer mínimo común sería que Piñera estuviera juzgado y encarcelado por cometer crímenes de lesa humanidad,
porque creo que es verdad, se sigue operando en una lógica como si nada de lo que ha pasado ha pasado. No se ha matado a nadie, no hay 600 mutilados, no hay centenares de presos políticos. Entonces creo que, de hecho, el llamado de la calle es fuerte, es fuera Piñera. No queremos dialogar con Piñera, no queremos acuerdo con Piñera, queremos que se vaya. Y para eso se pueden adelantar. Hay muchas herramientas. Porque es verdad, si estuvieran realmente conscientes de la crisis que estamos viviendo tan profunda, tomarían medidas más urgentes como la primera, como la que hubo antes de este tercer retiro, que fue como la aspirina que también que nos metieron, porque finalmente, perdón, pero de ese tercer retiro yo creo que yo por lo menos lo voy a sacar y voy a quedar en cero porque voy a pagar todas las deudas que tengo. Y así muchos chilenos. ¿A dónde va esa plata? A ellos de nuevo. Entonces, ¿a dónde está la ayuda concreta real del Estado? No hay. Y ellos siguen dilatando esa conversación. Hay propuestas concretas desde el Parlamento, como el impuesto a los súper ricos, el royalty minero, de dónde sacar esos recursos que han sido absolutamente, que se está alargando el chicle para dejar las frenadas ahí. Entonces creo que flaco favor se hace. Había una iniciativa del senador Guillet de destituir al presidente. Yo no sé por qué no se avanzó en eso, si es lo que pide la mayoría de la gente. Los niños que están en desnutrición, porque entramos en la desnutrición infantil, no pueden esperar el diálogo. ¿Qué diálogo? No pueden esperar, están pasando hambre real. Entonces creo que en ese sentido no se está escuchando lo que está el clamor de la ciudadanía, y esas encuestas de verdad yo creo que no habría que mirarlas con harto ojo, porque las encuestas en general en la política están hechas para justamente construir matrices de opinión, levantar o bajar candidatos, sino acuérdense que esa misma encuesta creo que era que le daba a la Beatriz Sánchez, creo que esa encuesta le daba un 7% y la mujer sacó 20%. Entonces, no sé si es más para salvar a algo o a alguien, o a atacar a un candidato, que realmente develar algún sentido real de lo que está pasando. Yo creo que frente al tema de la encuesta CEP, fíjate que yo tengo la impresión de que aquí queda claro de que la encuesta, más que abrir claridad, lo que hizo fue irrumpir para intentar instalar un nuevo cuadro político. Y en ese sentido la encuesta, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pensando a quién pertenece la encuesta CEP, quiénes son los que están detrás de ella, que en el fondo es la élite política, ¿cierto? Es la élite económica. Ellos son, frente al dato de realidad, frente al dato de realidad duro, de la imposibilidad ya de manejar una serie de factores, frente a la imposibilidad que tienen, ¿no es cierto?, de ser escuchados y de ser respetados en esta dimensión jerárquica, lo que hacen, ¿no es cierto?, es intentar, ¿no es cierto?, salir jugando hacia adelante. Y para eso instalan o intentan instalar este escenario de distorsión. Y en donde, en el fondo, la pregunta central era ¿a quién le cae bien y quién le cae mal? Eso era. Eso era. A la derecha le viene muy bien esta encuesta. Claro, claro. Entonces, frente a eso, ¿y a quién conoce más? Obviamente que si todos sabemos quién es el responsable personal de la tragedia que estamos viviendo, tiene nombre y apellido, se llama Sebastián Piñera. Obvio que va a ser como el más conocido, ¿quién no? Entonces, son formas o intentos de salvar a personajes de una manera bastante absurda, diría yo. Pero fíjate que yo creo que además de eso, yo siento o veo también en esto de que aquí hay un principio que se desmorona incluso para la propia derecha, porque Biden, dentro de todo esto, por último, por las razones que sea, él toma algunas decisiones políticas y económicas. Por ejemplo, él va, ¿no es cierto?, a la búsqueda, ¿no es cierto?, de recursos con los más ricos. Él va hacia allá y no tiene problema en ir hacia allá. Insisto, por las razones que sean. En Chile, bueno, en Chile Piñera está a la derecha de Biden. Se resisten, ¿no es cierto? Se resisten a colocar, ¿no es cierto?, un impuesto a los más ricos. Bueno, en Chile, ¿no es cierto?, la socialdemocracia, los sectores socialdemócratas con los que uno puede tener un diálogo abierto, fraterno, pero sin embargo también cariñosamente hay que decirle, estimado,
Camaradas de la socialdemocracia, ustedes han guardado silencio con Colombia. Para ustedes, Duque pareciera ser que es el príncipe valiente. Y Duque es un criminal. Como Uribe es un criminal, y a Uribe lo recibieron, y Uribe comía en la mesa de los sectores de la derecha en Chile, de los sectores terratenientes del sur. Entonces, esas políticas son las que querían implementar en Chile. Y esa situación hoy día estalla y se da la paradoja de que un país, un gobierno que quería sembrar la inestabilidad en su vecino, que era Venezuela, hoy día internamente tiene la escoba. Y eso es una tremenda paradoja. Y es una brutalidad producto de las propias políticas que ellos han querido instalar. Entonces, yo tengo la impresión de que eso hoy día no se ha reflexionado de la manera más profunda y del impacto que tiene para nosotros. ¿En qué sentido? ¿Cuándo le vamos a pedir cuentas a Carabineros y al Ejército de cuánta gente es la que se va a formar con los Bueno, colombianos, por ejemplo? Omar, yo te digo, es que yo insisto en el primer punto que plantea, yo creo que estamos viviendo negaciones de realidades y eso es terrible porque cuando tú te pones en esa posición como en el ejercicio del poder, justificas golpes de Estado, justificas represiones, asesinatos, justificas todo, justificas pasar por arriba de la pobreza de la gente. Y creo que en este país, no solamente, insisto en este punto, no solamente la derecha, sino que también del auto llamado centro político, privilegian el concepto que ellos tienen, no es que lo tenga la sociedad, ellos tienen de que lo más importante es resolver las crisis sobre la base de acuerdos. Resolver las crisis sobre la base de acuerdos. ¿Con quién? Con este gobierno. Porque que yo sepa, Yarna Proboste, con todo el respeto que me merece, y el presidente de la Cámara de Diputados, con todo el respeto que me merece, no han recibido a ninguna organización social, salvo la visita que hicieron después de reunirse con Piñera a la CUT. Y que allí, de mi punto de vista, por las versiones de prensa, porque uno no tiene otra forma de guiarse, que salieron de allí fue que no habían estos famosos mínimos, que efectivamente uno dice mínimos, siempre se están hablando hace meses de mínimos. Mucha gente habla de mínimos, como si aquí hubiera una especie de Chile abstracto, metafísico, que actúa sobre la base de los mínimos y tiene nivel de aguante para poder meterse a la boca, a la garganta, los mínimos. Entonces, creo que ese choque cada vez más brutal hace que una parte muy importante de la ciudadanía no le crea a las instituciones y tampoco a los partidos políticos. No les crean. Porque, a ver, lo que podría ocurrir en las próximas semanas y meses, mientras el país se desangra, es que se llegara, entre comillas, a un acuerdo entre el Senado, la Cámara de Diputados y Piñera. Yo lo único que digo, hasta ahora, desde que asumió Piñera, pasando por el estallido social y luego por la pandemia y el estallido social que sigue, ¿para qué han servido esos acuerdos? Cito, ley antibarricadas. Todavía hay gente prisionera por ley antibarricadas, con detención preventiva, todavía. La mayoría ha quedado demostrado que son montajes, pero ocurre que los jueces, que los fiscales, se amparan en esas leyes para decir que están aplicando la ley. Militarización de la Araucanía, y sigue la represión brutal. Yo no he escuchado en el Parlamento voces criticando lo que está pasando en la Araucanía en estos días. En estos días. Aparece el antecedente de que vuelve a Chile la desnutrición. Mientras, en el Tribunal Penal Internacional, esta semana que terminó, la que pasó,
la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Juristas, la Asociación de Juristas Italianos y otras instituciones europeas con estas mismas características presentan una acusación en contra de Piñera y del ministro de Salud por crímenes de lesa humanidad. Yo no sé si ustedes leyeron el texto. Ahí está el desfase, po. O sea, tú dices, esta es la realidad, pero aquí, en la elite mediática, en la elite política y en la elite económica te dicen que eso es una exageración, que eso no existe en Chile. El presidente no está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Aquí hay excesos, pero no hay crímenes de lesa humanidad, porque los crímenes de lesa humanidad implican una definición sistémica, tal cual como lo dice Baltasar Garzón y Carlos Margota, que sería interesante entrevistarlo, y otros juristas más, en donde te describen efectivamente, de acuerdo al derecho internacional, al derecho penal internacional, al derecho humanitario, te describen lo que ha ocurrido en Chile y explican por qué no solamente Piñera y su ministro de Salud, sino que también los tribunales de justicia están cayendo en denegación de justicia en Chile. ¿Se van a amparar en qué cosas? Se van a amparar, no sé, en que Naciones Unidas todavía, sí, pero Naciones Unidas es un organismo donde hay un juego de presión política tremendo, tremendo. No hay ningún organismo de Naciones Unidas que no tenga ese juego de presión en su interior, al punto tal de que frente a situaciones concretas, los organismos de Naciones Unidas a veces operan de una manera y a veces operan de otra manera, y son parte de la misma institucionalidad de Naciones Unidas. Por lo tanto, yo creo que, lamentablemente, en este caso, tanto Colombia como Chile, como países, como pueblos, están siendo víctimas de una omisión por parte de las instituciones de Naciones Unidas, que yo creo que finalmente no operan, porque la presión de Estados Unidos ante socios tan importantes para ellos como es el gobierno de Piñera, como es el centro que tú denominabas, Omar, con razón, el Centro Socialdemócrata, que era un gran aliado de los Estados Unidos, es decir, Duque y Uribe, que son también grandes aliados de Estados Unidos. En fin, simplemente pueden pasar cosas terribles como las que están pasando y va a haber omisión, o va a haber alguna declaración por ahí, por allá, algo así como, en fin. Yo siento que en ese sentido, lo único que queda en este país, que es lo que ha ido abriéndole camino a esta situación, del punto de vista de tratar o abrirle paso a algo que la supere, es la lucha del pueblo. No sé si alguien todavía cree que sin lucha social o presión social como la que ha habido, alguno de estos diálogos tendría algún sentido siquiera. Francamente, creo que hay un tema de humanidad que se está jugando de por medio y que, insisto, aquí no solamente la credibilidad de la CEP va a bajar, porque la CEP hizo una apuesta y yo creo que su credibilidad se va al tacho de la basura. Aquí también van a seguir bajando las credibilidades de las instituciones, están en el suelo, de las fuerzas políticas que no sé si se percatan lo que está ocurriendo realmente en el país. Florencia. Sí, vuelvo a lo mismo, que en el fondo creo que, al igual que señalaba Juan Andrés, lo que ha logrado un poco sobrellevar o sobrevivir a esto que estamos viviendo es justamente la organización popular, ciertos sectores políticos que se han puesto desde ese lugar, muy pocos quizás, pero es verdad que la gran mayoría en el fondo de quienes nos gobiernan o quienes nos deberían representar, es que también ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con un tema estructural de que desde el estallido hasta hoy lo que está exigiendo la ciudadanía justamente es mayor participación en la toma de decisiones, y se sigue operando desde la lógica de la democracia representativa esta que heredamos de Estados Unidos, que la gente rechaza. Entonces también el hecho de haber aplazado las elecciones es una forma de dilatar el proceso de poder entrar a discutir de qué manera se quiere ahora organizar la sociedad, y ese es el meollo del asunto, creo yo. Sin embargo, se ha reprimido más, se reprimen estas articulaciones populares de las cuales la gente se abastece. Recordemos que no solo reprimen a quienes más se manifiestan, sino que también a veces
allanan poblaciones, les botan la comida, muchas familias se alimentan una vez al día gracias a esas ollas comunes. O sea, es una operación realmente brutal. Yo sostengo la tesis de que nosotros nunca hemos dejado de vivir en dictadura, y aquí está la prueba de que se siguen cometiendo los mismos horrores, y quizás no tenemos ese nivel de muertos ni desaparecidos, pero igual hay muertos, igual hay desaparecidos, y también en el estallido fue tan confuso quién contabilizó lo que ocurrió, ni lo que ocurría en las comisarías, que cuántas cosas pueden haber pasado que no están registradas también. Muchas víctimas que después no quieren hablar para contar por miedo, porque esa es la idea, neutralizar a los cuerpos, justamente para agotarlo y borrarles esa necesidad de salir a cambiarlo todo. Entonces creo que en ese sentido hay que seguir apoyando y fortaleciendo siempre la organización popular desde los territorios. Fíjense que nosotros en el transcurso de estas conversaciones, porque uno va haciendo como en el fondo va dando un sentido, ¿no? Un ejercicio en el tiempo. En este ejercicio en el tiempo nosotros hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos entregado la clave de esta dimensión, ¿no es cierto?, de colombianizar la realidad. No porque nosotros creamos que los colombianos son malos, son feos, son pobres. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que la élite colombiana actúa frente a su pueblo de manera violenta, genocida. Lo que hemos dicho, que la élite chilena, al parecer, quiere tomar o quiere ejercer de esa misma manera y de ese mismo modo el poder con el pueblo chileno. Eso es lo que hemos estado diciendo durante el transcurso de largas conversaciones. Segunda cosa que hemos dicho, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de la voluntad popular, que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la movilización social, de la presión social, ha logrado, ¿no es cierto?, a establecer ciertos elementos. Por ejemplo, los retiros. Los retiros habrían sido imposibles, ¿no es cierto?, sin el sonido de las cacerolas, sin la gente que sale a la calle, sin, ¿no es cierto?, esta presión permanente que se ejerce no solamente al Congreso, sino que también a diversas instituciones. Hemos dicho también en estas conversaciones, en estas largas conversaciones, ¿no es cierto?, de que aquí hay una crisis y aquí hay una ceguera aparente. Y decimos ceguera aparente porque más bien lo que hay es una opción política. Y una opción política, ¿no es cierto?, que ha apostado por ciertos tipos de diálogos, porque nosotros no estamos diciendo que el diálogo no sea correcto. Lo que estamos diciendo es que el diálogo tiene que ser fructífero. Y para que el diálogo sea fructífero, tiene que haber alguien que escuche y que esté dispuesto a intercambiar. Y que lamentablemente hoy día el presidente de la República y quienes están con él no dialogan. Y ese es el problema que van a tener. El problema que van a tener es que tienen un presidente que insiste en ser él el centro. Y va a continuar siendo el centro. Y es un tipo que está acostumbrado a llevarse la pelota para la casa cuando hay algo que no le gusta. Y eso es lo que va a ocurrir. Y por tanto, este diálogo va a fracasar por eso, y va a fracasar pese a lo que plantee la élite, pese a lo que plantee el mismo mundo de la derecha, porque no tienen control sobre Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera hace lo que quiere. Punto. Él se siente dueño, es parte de los dueños de Chile. Lo mismo que hace Luxic, lo mismo que hacen otros. Los que son dueños de Chile se sienten con el derecho de venir y hacer lo que quieren. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de venir y establecer y colocar sobre la mesa en estas conversaciones. Bueno, les dejo un minutito para cada uno de ustedes. Omar, mira, yo creo que no por autorreferencia, sino que por el rigor que requiere el trabajo de análisis, de verdadero análisis. Yo por lo menos hace una semana en este medio planteé que había en ciertos círculos de idealidad política y poderes fácticos un nivel de, más que de análisis, una forma de cómo salir de esta situación. Y en esos escenarios de salir de esta situación,
incluso en sectores oligárquicos se veía el riesgo de mantener a Piñera en el poder tal como lo está ejerciendo. Y están preocupados por ello, ¿eh? No están preocupados ni de la infancia, de la nutrición, no están preocupados de eso, están preocupados igual como al imperialismo norteamericano y a la democracia cristiana internacional y también la dirigencia local. Les preocupó a finales de los 80 que la salida no fuera la que fue, sino que fuera una salida plebeya, popular. Entonces operaron y lograron instalar e imponer lo que ha sido esta transición, incluido Pinochet, incluido los grandes negocios, los grandes bancos, en fin, las características que ha tenido la llamada, entre comillas, transición chilena, con exclusiones mediante, con represión también, en fin. Digo esto porque creo que yo no descarto, y lo vuelvo a reiterar, que de acuerdo a las circunstancias que está viviendo Chile, esta idea de desplazar, no sé de qué manera, cuál va a ser la forma de estos sectores, pero desplazar a Piñera del ejercicio del poder, tal cual como lo está haciendo, sea una variable. A eso incorporo el hecho de que una acusación constitucional, como lo señalaba Florencia, si fuera aprobada, implicaría que la presidenta del Senado, o el presidente, pero en este caso es la presidenta del Senado, asumiría de una manera transitoria la presidencia de Chile para convocar a elecciones, para, entre comillas, estabilizar el país, pero además creo yo de que una de las cuestiones más importantes que tendría esa salida, que está instalada en la actual Constitución, no es que se le invente, está ahí en la actual Constitución. Por eso a mí me parece tan irresponsable, tan violento que gente como Carolina Goich, como otros de la democracia cristiana, hayan planteado en su momento comparar esto, una acusación constitucional, con el golpe de Estado en Chile. O sea, realmente de una violencia política tremenda. Y no solamente política desde el punto de vista simbólico, porque el golpe existió y se ejerció. Y todos sabemos que no fue solo la derecha la que legitimó e impulsó el golpe en Chile. Entonces, yo creo que de verdad Chile está viviendo una situación tan crítica que salidas de este tipo empiezan a cursar en los distintos niveles y espacios del ejercicio del poder, pero creo que, insisto, hay una tendencia a visualizar esta salida como una autodefensa del establishment, del sistema, y otra que podría ser una salida institucional, de acuerdo a la Constitución, que implicaría que efectivamente Piñera y su sector dejan el poder. E implicaría que hay mucho más espacio que lo que hay ahora entre este diálogo entre Proboste, el presidente de la Cámara de Diputados, con Piñera, que lo que habría con Proboste, presidenta de la República. Mucho más espacio para analizar el impuesto a los super ricos y mucho más espacio para analizar el ingreso. Porque mira, lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados ahí en esa conferencia de prensa en la CUT. Lo dijo. Es cierto, Piñera intentó imponer un acuerdo. Lo intentó. Esa es su matriz política. Es defenderse y amarrar. Y desde ahí y buscar, entre comillas, soluciones consensuadas. Entonces, digo esto porque creo de que la situación es extraordinariamente dinámica y hay que mirarla así. Sí, yo tengo, Florencia, no. No, dale. Mira, yo creo que lo que tú estás planteando, Juan Andrés, yo tengo la impresión de que, claro, yo creo que hay sectores de la élite política, de la llamada clase, o mal llamada clase política, que ve que con la figura de Piñera ellos van al despeñadero. Eso está más que claro. El punto es qué se hace con este señor y qué se hace con quienes son los que lo resguardan, que en definitiva también es un grupo, un sector empresarial que está ahí.
con él, y un sector empresarial duro. Entonces, y por otro lado también hay que considerar que es un tipo que está acostumbrado a negociar, que su lógica, ¿no es cierto?, es negociar. Su dimensión de la vida es negociar, y negociar para ganar, siempre. Entonces eso también hay que ver qué es lo que va a ocurrir ahí. Yo insisto, yo tengo poquita fe, como decía por ahí algún poeta, muy poquita fe en lo que se pueda hacer en una Con mesa él, donde esté Sebastián Piñera y donde esté claro. quienes están con él. Es muy difícil, porque es un hombre que le gusta ganar, y le gusta estar en el centro. Florencia. Sí, creo lo mismo que tú, que habría que avanzar en la destitución de él y ese poder que en el fondo está haciendo tanto daño a Chile. Y a propósito, cambiando el tema, disculpen, radicales, justo ahora miraba la Activa Research, la que tú comentabas del Compromiso Ciudadano que instala como preferencia también de candidato a la Pamela Giles. Y creo que, bueno, esta es una operación obviamente política porque en el fondo Daniel Jadwe cada día tiene más fuerza y es un candidato que realmente iría a transformar las estructuras del sistema. Yo no creo que Pamela Giles esté como pensando ni siquiera en realidad en ser presidenta, yo creo que su estrategia va por otro lado. Y considero que hay que empezar un poco a trabajar en aquello, en poder contrarrestar esta información que finalmente puede terminar influyendo en ese voto péndulo, en ese voto más indeciso, que lo mismo oscila entre la derecha y la izquierda, que quizás veía o ve en Daniel una posibilidad de cambio estructural, de los cambios que se requieren, de los cambios en cuanto a la participación ciudadana, y que puede confundir y finalmente beneficiar a la derecha, al candidato de la derecha, que es lo que ellos buscan de estas encuestas. La izquierda no tiene dinero para poder financiar estas encuestas. Entonces eso, estar muy atentos, muy conscientes con toda la información y no creer en las encuestas. Eso, pues bueno, nos veremos la próxima semana. Nos Estaremos veremos la viendo próxima lo semana. que ocurre en curso, ¿no? Lo que está Así pasando en es. curso. Que estén muy Listo. bien. Que estés muy bien, Omar. Muy bien, Florencia. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Un Chao. abrazo. Chao.